SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Y Daniel Fuentes, muy buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Economista de cabecera de Hora 25. Fuentes, la economía española crece, pero para mucha gente hacer la compra es una proeza cada vez mayor. ¿Eso cómo se explica? Ya, es verdad que resulta un poco chocante que cuando los economistas describimos el momento macroeconómico de España, pues la verdad es que ahora mismo casi todo son buenas noticias, y cuando confrontamos eso con la percepción, la realidad a pie de calle, pues hay, cuando no frustración, hay malestar directamente, ¿no? Y esto viene pues de la erosión del poder adquisitivo. Yo haría, fíjate, una primera reflexión es que creo que la comparación en el tiempo nos da diagnósticos distintos. Cuando uno hace análisis y compara lo que ha sucedido de 2 años para aquí, aunque la percepción generalizada no sea esto, lo cierto es que los salarios han recuperado algo, un poquito de poder adquisitivo. Cuando hace una comparación de 4 años para aquí es una pérdida notable, y yo creo que la verdadera razón de fondo del malestar es que cuando hace una comparación de 20 años, pues resulta que más o menos va comido por servido y que apenas ha habido ganancia de salario real en los últimos 20 años. Pero realmente los precios, te estoy hablando ya de la comida, de ir al súper y coger los alimentos, ¿están subiendo tanto? ¿O es una percepción equivocada que tenemos todos? No, es un hecho estadístico, Fíjate que todavía no tenemos datos definitivos, pero aproximadamente el IPC de 2025 en España habrá crecido en torno al 3%, 2,9%, casi un puntito más que el promedio europeo, que está en el 2%, que se supone que es el objetivo de medio plazo de estabilidad macroeconómica que fija el Banco Central Europeo, etc. Ese puntito de más en que crecen los precios en España con respecto a la Unión Europea se explica, por distintas razones, pero al menos 2 por encima de otras. La primera no es una mala razón, aunque el resultado no quisiéramos que fuese este. La primera es que una economía que crece mucho es una economía en la que la demanda aprieta mucho a la oferta. Por ejemplo, pues porque hay un aumento de población, porque se está generando mucho empleo, porque hay actividad económica. Eso supone que, aunque el consumo de cada persona sea más caro y nos rasque el bolsillo, sí, el agregado suma un consumo de los hogares que crece de manera muy robusta. Eso presiona a la oferta, y en ese desajuste entre oferta y demanda hay un poquito de presión hacia arriba de los precios. Y el otro elemento es el que tú citabas, que es que los alimentos, la parte de los alimentos que se compone el IPC se supone que es una cesta descriptiva de 300, 400 productos que son característicos del consumo de la familia tipo española. Esto se va ajustando al cabo de los años, etc. Bueno, en esa cesta lo que pesan los alimentos en España ha crecido más, los precios de los alimentos en España han crecido más, yo diría que en torno igual a un 30% desde el pico de precios energéticos de 2021. Un 36% en los últimos 5 años. Un 36% en los últimos 5 años. Ha ocurrido también en Europa, pero aquí más. ¿Por qué los precios en España, los precios de los alimentos en España han crecido más que en otros países? Bueno, son distintas las razones, pero al menos 2 destacan sobre el resto de razones. La primera es que en España consumimos mucho más producto fresco que en otros países. Consumimos más frutas, consumimos más verduras, consumimos más pescado, consumimos más aceite de oliva. Estos productos que se han visto particularmente afectados por el aumento de los precios pesan más en nuestra cesta de la compra porque los consumimos más, con lo cual están tirando para arriba del ticket de caja cuando vamos al supermercado. Y el segundo motivo tiene que ver con el origen, con la producción de estos alimentos que estadísticamente se dicen no elaborados, lo fresco, que ha sido el clima desfavorable de 2023, 24, 25 con exceso de ola de calor.
en una agricultura muy dependiente del agua y por lo tanto muy vulnerable al ciclo climático. Yo creo que estas son las dos causas principales. Luego hay otras que compartimos con otros países, por ejemplo, el aumento del precio de los fertilizantes y de las semillas, que a raíz de la guerra de Ucrania se ha disparado en el conjunto de Europa y no solo Europa. También seguramente, pero ya creo que es marginal la explicación, que tampoco suma, es decir, también suma desfavorablemente en este caso, es imperfecciones en la cadena agroalimentaria española, donde a lo mejor hay menos integración vertical, hay más intermediarios, ahí se van sumando márgenes empresariales de precios que hacen que al final fíjate, no es el agricultor en origen el que se lo lleva, se va cayendo en la cadena. Exactamente, va cayendo en la cadena y sobre todo es el consumidor final el que apoquina. Vale, ayúdanos a entender por qué esa pérdida de poder adquisitivo de la que nos hablabas cuando uno se compara con la sociedad de hace 20 años. O sea, ¿por qué los españoles han perdido tanto poder adquisitivo? Pues mira, la teoría dice que los salarios en una economía que funciona bien deben estar muy relacionados con la productividad y tiene sentido, ¿no? En la medida en la que un sector empresarial sea capaz de generar valor añadido, pues tendrá capacidad para distribuir ese valor añadido entre salarios o beneficios. Y por lo tanto, si la productividad se estanca, uno espera que los salarios se estanquen. Esta explicación, en el caso de España, sí puede explicar parte del estancamiento de los salarios, pero cuando uno ve que estos son constantes desde hace pues prácticamente 20 años, yo creo que hay algo más que el estancamiento de la productividad, ¿no? Hay probablemente una cuestión distributiva. Que a la hora de decidir si esto va a beneficios o va a salarios... Exactamente. Y esto excede... El salario no ha ido. Esto excede el caso de España. Yo creo que esto a nivel global se observa desde mediados de los años 70 y esto hay series estadísticas que además son muy visuales, son chocantes a la vista porque hay dos líneas que corren absolutamente paralelas, salario por hora trabajada y productividad por hora trabajada en el conjunto de los países más desarrollados. Hasta los años 70 evolucionan prácticamente de la misma manera. A partir de mediados de los 70 se bifurcan, la productividad sigue su camino y los salarios crecen mucho, con mucha más dificultad, ¿no? Así que hay algo más que una singularidad española y hay algo más que una pérdida de productividad. Y en el caso de España yo añadiría un tercer elemento, o sea, productividad, la cuestión distributiva y yo creo que lo más singular de la economía española es que la concatenación de crisis económicas de los últimos 15 años, desde 2008 en adelante, ha tenido, bueno, como en casi todas las economías, quizá más en nuestro caso que en otras, dos variables de ajuste. La primera, deuda pública, y la segunda, el mercado laboral. En algunos momentos ha sido vía desempleo masivo, hemos tenido tasas de paro del 27%, y en otras fases ha sido vía contención salarial. Entonces, de alguna manera, esto es difícil que el ciudadano medio lo perciba así, pero parte del estancamiento de los salarios de estos últimos 20 años sigue relacionado con la crisis de 2008. Aunque ya no pensamos en aquella crisis, creemos que está superada. Pero esos efectos los estamos pagando. Exacto. Todavía, ¿no? De hecho, hay un palabra que usamos los economistas que se llama histéresis, que es aquella situación en la que las consecuencias perduran a pesar de que la causa ha desaparecido ya. Pues ya no nos acordamos de 2008, pero la factura la seguimos pagando. Hay palabras de los economistas que no controlamos todos. Histéresis es un ejemplo, elasticidad, externalidades, fondos indexados, pero hay uno que todos sabemos lo que es, lo acabas de mencionar, que es la deuda. Hablas de la deuda pública. En España la deuda pública está en el 1,7 billones de euros. Esto es un nuevo récord. Y no hay nadie que esté especialmente nervioso por esto. Explícanos. Sí, es una cifra fabulosa, por supuesto, pero si yo te pregunto a ti, oye, yo tengo una deuda de 300.000 euros, ¿tú sabes decir eso, si es mucho o es poco? Más allá de que... Depende de lo que cobres. Exacto, 300.000 euros en sí, claro que es mucho dinero, es muchísimo dinero, pero si ganas 1 kilo al año, pues 300.000 en un año amortizas y te quedan otros 600.000. Si ganas 50.000 brutos al año, pues 300.000 ya empieza a ser considerable, ¿no? Problema, sí. Exacto. Quiero decir con esto que una deuda se valora en función de la capacidad relativa que tengas para hacer frente a esa amortización, ¿no? Y por lo tanto, las deudas públicas no se miden solo en términos absolutos, que son cifras muy espectaculares, sino en términos relativos al PIB, que es la capacidad, es el equivalente al salario de una familia, ¿no? Lo que genera. Y en este caso, la deuda pública española es el equivalente al 103,2% de nuestro PIB. ¿Esto es mucho, es poco, qué es?
Bueno, es una cifra elevada. Hemos llegado a estar en el 121% en el peor momento de la pandemia. Se ha reducido 20 puntos, que yo creo que es una reducción muy notable en apenas 4 años. Pero fíjate que la referencia de los tratados europeos está en 60% del PIB. Y estamos casi todas las economías muy por encima del 60%. España por encima del 100%, Francia ya no digamos, Italia muchísimo pero más. Esas referencias Grecia de la también. ortodoxia económica, esas siguen vigentes. Realmente. Bueno, están en los tratados, pero yo creo que ningún analista las coteja como la referencia o el objetivo razonable a llegar en un horizonte cercano, porque no es viable ya, ¿no? En realidad, la deuda, más que que si quieres profundizamos en esto, el nivel es importante y ahora lo explico, pero sobre todo la idea es que la deuda sea sostenible o no sea sostenible. Tú puedes tener una deuda elevada, pero si la puedes pagar fácilmente, pues no te genera un problema. El problema lo tienes cuando no puedes abordar esa deuda, sea grande o sea pequeña. A ti lo que te importa es poder afrontar esa deuda. Entonces hay unas condiciones técnicas de sostenibilidad de la deuda pública que depende, sí, del nivel. Evidentemente, si tienes poquita deuda que devolver, pues tanto mejor. Si tienes mucha más deuda, pues tanto peor. Pero depende sobre todo del crecimiento de la economía, depende también de los intereses, así como de una familia depende del Euribor. Claro, pues si tienes una deuda que está vinculada a un tipo de interés variable que lo marca el Euribor, pues estarás pendiente de que el Euribor sube o baje. Pues es algo parecido aquí con la prima de riesgo en el caso de la deuda pública. Y depende también de lo que llamamos el déficit primario, la diferencia entre ingresos y gastos ejecutado, presupuesto ejecutado, si quieres. Si tú tienes un déficit primario igual a 0, gastas lo que ingresas, has taponado la sangría. Ya, tu bolsa de deuda ya no sigue creciendo, por lo tanto es más fácil abordarla. Si tienes un crecimiento económico muy robusto, estás generando muchos ingresos con lo que pagar esos intereses. Por lo tanto, necesitas una combinación virtuosa entre crecimiento económico, tipos de interés y déficit primario. Pero un país no tiene que aspirar nunca a quitarse toda la deuda. Eso primero es utópico y segundo, ¿sería positivo o no? Yo creo que no, porque bueno, primero que no existe. Y si no existe será por algo, ¿no? Vale. Pero algo de lo que nos olvidamos muchas veces y es fundamental es que hay una contraparte siempre a una deuda. Cuando alguien se endeuda a cambio de un activo. Uno se endeuda para comprar una casa, una empresa se endeuda porque quiere comprar maquinaria, ampliar negocio, y un Estado se endeuda para algo también. Entonces, es una buena decisión o no lo es la de endeudarse en función de que los activos que consigas te compensen el esfuerzo que estés haciendo, si lo puedes sufragar o no. Pues una familia puede endeudarse de manera absolutamente razonable si está pagando una hipoteca a tipo fijo que relacionada a sus ingresos salariales sea factible. Pues esto es algo parecido. Ahora mismo, fíjate qué dato curioso, ahora mismo España está gastando en intereses de la deuda aproximadamente 2,6 puntos de PIB, que es muchísimo dinero. Por una deuda que son 103. Pagamos 2,6 por una deuda que son 103. En el año 95 pagábamos 5,5 puntos de PIB en intereses por una deuda que era el 60% del PIB. O sea que ahora realmente estamos financiados en condiciones mucho mejores. Muchísimo mejores. No. Y esto lo valoran los mercados, lo valora prima de riesgo, lo valoran las agencias de notación. Pero y endeudarnos tantísimo no es dejarles un marrón de dimensiones cósmicas a las próximas generaciones. Yo esto, por ejemplo, se lo escuchaba, además tú conoces muy bien Francia, a Bayrou, el ex primer ministro, él lo decía muy claro, dice, tenemos un problemón de deuda pública que va a ser sobre todo un problemón para nuestros hijos y nuestros nietos. Bueno, efectivamente, la sostenibilidad de la deuda es lo fundamental, pero el nivel también importa, ¿no? Para empezar, porque una cosa está relacionada con la otra. A menor nivel, más sostenible es tu deuda, y a mayor nivel, más dificultades para sostenerla, porque te va a exigir o pagar más intereses o que tu economía crezca más. Por lo tanto, el esfuerzo va a ser mayor. Vuelvo a lo mismo. Depende de los activos que consigas a cambio de esa deuda. Y yo te pongo un ejemplo que es fácil de entender. Los 20 puntos en números redondos de deuda pública a mayores que sufrimos o que soportamos durante la pandemia, ¿han merecido o no la pena a los que vivíamos en ese momento y a las generaciones futuras? Claramente sí. Claramente. A los que lo vivimos, sin duda, pero también a las generaciones futuras, porque han heredado una economía que está creciendo al 3%, con un tejido productivo sano, que está generando empleo, etcétera. ¿Qué habrían preferido los jóvenes de hoy o los de mañana? ¿Recibir una deuda 20 puntos inferior con una economía incapaz de generar empleo? Pues yo creo que en este caso la elección está clara.
Y por lo tanto, ¿no? Si ese activo que se adquiere a cambio de esa deuda va a ser compartido por futuras generaciones, yo creo que no es en absoluto injusto que la deuda se transmita de una generación a otra. Te pongo otro ejemplo, la construcción de infraestructuras. Sí. ¿Por qué construir infraestructuras ferroviarias de alta velocidad que supuestamente están construidas para 60, 80, 100 años? Ese coste de una infraestructura que van a disfrutar 3 generaciones lo tiene que soportar una generación en concreto. ¿No? Por lo tanto, hay argumentos para que de una manera sensata el coste de la deuda se pueda distribuir en el tiempo entre distintas generaciones. Bueno, tengo muchísimas más preguntas para hacerte. Lo dejamos para un segundo episodio de esta coordenada económica. Estupendo. Fuentes, mil gracias. A ti, Aimar, un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.